Ve mi interior, tú lo haces mejor que yo. Tal vez ya no esté lo que hiciste en mí, pero aún así te quiero encontrar. Camina junto a mí, bajo el sol, el cielo y junto al mar. No me quiero alejar de tu lado otra vez, aunque baje el sol, te quiero ver. Dame tus ojos en tiempo de oscuridad, dame tus manos tan llenas de tu amor. Quiero ese corazón que late por mí, que late por mí. Ve mi interior, tú lo haces mejor que yo. Ya no quiero soñar, yo quiero estar junto a ti, aunque baje el sol, te quiero ver. Dame tus ojos en tiempo de oscuridad, dame tus manos tan llenas de tu amor. Quiero ese corazón que late por mí. Dame tus pies para volver a caminar, dame pasión para buscarte más y más. Quiero ese corazón que late por mí. Quiero estar en tu interior, inventar y comenzar a respirar. Dame tus pies para volver a caminar, dame pasión para buscarte más y más. Quiero ese corazón que late por mí, que late por mí, que late por mí, que late por mí, que late por mí. Un abrazo muy especial nuevamente. Américo Ulavarri les saluda. Deseo que estén muy bien, que se encuentren de excelente manera. Y hoy el Señor nos regala, en este periplo que estamos teniendo pues por la palabra ciclo en nuestra vida, hoy Dios nos regala un título y es ¿qué debe pasar para que un ciclo se cierre de manera correcta? La explicación es muy sencilla. Nosotros algunas veces hemos creído que tenemos ciclos cerrados, pero no es así. Por eso hablo de cerrar de manera correcta. No... A ver, ¿cómo podemos dar un ejemplo? Te das cuenta que algunas veces tenés un arreglo en tu casa por hacer y vos crees que es únicamente cambiar la llave porque está goteando. Cuando vos traes un plomero o una persona que sepa del tema, empiezas a indagar un poco más. Ve, pero no es únicamente el empaque. Te le cambiamos el empaque. No, viene más de adentro. No, que no, que no funcionó el tubo. No, que el pegante no selló bien. Y algunas veces terminamos abriendo unos huecos en nuestra casa pensando que era una gotita. Y terminamos escarbando y escarbando y es terrible.
Le pasa recurrentemente a los mecánicos, que les llevan un carro y ellos inicialmente dicen, yo creo que puede hacer tal cosa, pero toca revisarlo, siempre te dice el mecánico. Entonces el mecánico empieza a revisar y cuando empieza a revisar te dice, no, no era esto, era lo aquello, era lo otro. ¿Qué te intento decir con esto? Eh, ¿Qué debe pasar para poder cerrar un ciclo correctamente? Nosotros necesitamos revisarnos y literalmente vamos a leer un pasaje que te lo voy diciendo de una vez. Es Juan capítulo 13, del versículo 21 en adelante únicamente. Juan capítulo 13, versículo 21 en adelante. ¿Qué debe pasar para poder cerrar un ciclo de manera correcta? Tiene que haber una conexión en que, a ver, entre Dios y nosotros. O sea, tiene que ver la parte espiritual y la parte nuestra. En el texto que vamos a leer es una parte en el Señor Jesús, Dios, y otra parte en las decisiones o determinaciones que tome o que ejecute el ser humano. ¿Por qué vamos a explicarlo de esta manera? Porque no hay manera de hacerlo solos. El problema que nosotros hemos tenido siempre con los ciclos es que nosotros creemos que otro ser humano puede cerrar nuestro ciclo. No. Nuestro ciclo tiene que cerrarlo Dios. Por eso tenemos que compaginar y combinarnos tanto con Dios y compenetrarnos tanto con Dios para que nos unamos y seamos uno solo y tengamos la capacidad de poder cerrar los ciclos según las orientaciones que Él nos dé. O sea, nuestro deseo de poder cerrar el ciclo, sí, pero según la orientación que Él nos dé. El texto es Juan capítulo 13, versículo 21, en el cual la palabra del Señor dice, hablando de qué debe pasar para que un ciclo se cierre de manera correcta. Habiendo dicho el Señor Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Juan 13, 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual el Señor Jesús amaba, estaba recostado al lado del Señor Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces recostado cerca del pecho del Señor Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió el Señor Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces el Señor Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué él dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. ¿Qué debe pasar para que un ciclo se cierre de manera correcta? Tiene que haber una combinación perfecta entre lo que nosotros queramos hacer, que es cerrar el ciclo, y que Dios quiera cerrar el ciclo también, que Él siempre lo va a querer hacer. Absolutamente convencido de eso estoy, porque si no es imposible llevar una vida saludable, ¿ok? O más o menos saludable como tal. Dos cosas. Primero vamos a hacer la parte que le correspondió al Señor Jesús, que es un gran ejemplo para nosotros. Primer punto de predicación, abrir el corazón. Abrir el corazón. Juan 13, 21. Habiendo dicho el Señor Jesús esto, se conmovió en su espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Cuántas veces no han pasado cosas y no las hemos sacado? El no sacar cosas de nuestro corazón tiene mucho problema. Casi siempre, por no decir siempre, porque de pronto yo digo siempre y vos decís, no, a mí nunca me ha pasado, entonces de pronto en tu caso no pasó. Pero casi siempre cuando no sacas las cosas de tu corazón en el momento adecuado, te terminas desquitando con la persona que menos tiene que ver.
¿Sí me entendés? O sea, casi siempre que guardas como una cosa en tu corazón, llega la persona que menos tenía que ver con el asunto y sobre ese descargas toda tu frustración, hiriendo así el corazón de la persona que más te ama o que ha decidido acompañarte o de tus hijos, bueno, lo que sea. El Señor Jesús dijo lo que le estaba pasando. El Señor Jesús abrió su corazón. Dice que se conmovió y que estaba triste, es lo que está diciendo el pasaje. ¿Y sabes qué dijo? Dijo, uno de ustedes me va a traicionar. El Señor Jesús no ocultó lo que le estaba pasando. Algunos nos conmovemos en el espíritu, como el Señor Jesús, hasta ahí está el 50% de la tarea bien hecha, pero callamos. El Señor Jesús no pensó en que sus liderados iban a pensar que él era un mal líder porque lo vieron quebrado. Porque ¿sabes qué es lo que pasa también acá? Que nosotros tenemos una mentalidad que el líder nunca puede estar quebrado porque el líder es el de la visión, el líder es el que te guía, el líder es el que te lleva. Si vos sos mamá responsable de tu hogar o padre de familia responsable de tu hogar, ¿cómo te van a ver quebrado? ¿No es que eso es un mal ejemplo para los otros? Déjame decirte que tenemos una visión bien errada de la vida. Porque el Señor Jesús llorando, sus discípulos lo vieron. El Señor Jesús con lágrimas en los ojos y quebrantado hasta lo sumo, sus discípulos también lo vieron. El Señor Jesús nunca se les planteó a ellos como un superhombre, sino como un hombre normal. El llorar no te quita lo pastor, el llorar no te quita lo líder, el llorar no te quita lo buen padre, el llorar no te quita lo buena madre. El llorar te hace un ser humano. A mí me aterra en este pasaje varias cosas del Señor Jesús que nosotros regularmente no hacemos, ¿no? Un Señor Jesús puesto de rodillas, ¿sí me entendés? Esto nosotros ya casi no lo hacemos porque se nos ha olvidado un poco esta reverencia también. O sea, nosotros decimos, no, Dios está en todos lados y a Él no le importa lo que yo haga, sino mi corazón. Y claro, esos son versículos que son ciertos. Pero yo siempre que leo este pasaje, aunque no estemos hablando de eso, no puedo dejar de pensar en que el Señor Jesús, el dueño del mundo, decide arrodillarse para orar. ¿Sí me entendés? O sea, nosotros oramos pues con la cobija hasta aquí para que no se nos meta el frío. Ay, qué frío, qué frío, qué frío. Ay, Dios sabe, Dios sabe. Y el Señor Jesús se arrodilla. A ver, ¿tenés que hacerlo todas las veces? No. ¿Algunas veces tu salud te lo impide? Sí, hay personas que no se pueden arrodillar. Pero mira, yo no te iba a hablar de esto, pero como que se vino en la predicación. ¿Qué tal que alguna vez para orar te arrodillas? A ver qué sentís, a ver qué pasa de diferente. Si hacerlo sentado, hacerlo parado, ¿por qué no lo haces arrodillado también? Hay cosas del texto bíblico que me impactan, que el Señor Jesús esté de rodillas. O sea, el Señor Jesús es el dueño del mundo y está puesto de rodillas para dirigirse a Dios. Gran enseñanza, cierro el paréntesis. El Señor Jesús nunca tuvo problema en demostrar su humanidad. El Señor Jesús abrió el corazón. Abrir el corazón no te quita lo ser humano. Y aquí viene un regaño para todos. Bueno, pues yo no sé si regaño, pero sí como un llamado de atención. Nosotros muchas veces somos los culpables de que la gente no abra el corazón. Porque nos escandalizamos con lo que han hecho. Yo no lo digo muy públicamente, pero creo que en predicaciones como esta es necesario decirlo. Ahí voy a revelar uno de mis secretos. Y no es de cocina. Yo hice un compromiso con Dios hace mucho tiempo. Y es que a la gente hay que ayudarla. Y una de las mejores maneras que tenemos para poder ayudar a la gente es que me cuenten lo que me cuenten, yo no me escandalizo. Y de pronto si vos estás viendo esta predicación y algún día me has contado alguna cosa terrible de tu vida, ahí calladito la boca o calladita la boca vas a decir, el negro tiene razón. A mí me han contado cosas terribles. Y yo digo, vamos para adelante, de esa vamos a salir. Empezamos la consejería, damos los textos bíblicos, hacemos todo lo que tenemos que hacer. Y yo creo que si vos has pasado por eso, viendo este video vas a decir, pero ¿en serio? ¿Y no te parece grave? Y yo digo, sí. y
me vas a quitar el ministerio, me vas a poner en disciplina, me vas a denunciar, me vas a... No, 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 espérate. El Señor pagó todas esas vainas en la cruz. O sea, andate y no peques más, que es lo que generalmente dice el Señor Jesús. Yo no voy a hacer menos ni más de lo que Él dijo o hizo. Yo tengo un principio de vida. La mejor forma para poder ayudar a las personas es no escandalizarse por lo que las personas han hecho. Por dos motivos. Primero, porque algún día puedes llegar a hacer lo mismo, porque nosotros muchas veces juzgamos es lo que no hemos hecho todavía. O sea, nos sentimos muy santos y juzgamos el pecado gravemente, porque ¿cómo vas a hacer una cosa de esas? Y el día que te pasa, ¿para dónde vas a coger? Como digo yo, sembra para la vejez. O sea, mostrate misericordioso, sembra para la vejez. Digamos esto bíblicamente. No, como digo, sembrar para recoger, o sea, exacto, o sea, de acuerdo a la misericordia que vos le apliques a la gente cuando ellos cometan sus pecados, es la misma misericordia que después te van a aplicar a vos. Entonces, sembra para la vejez, sembra para que puedas recoger después, pues. Entonces, yo tengo un principio de vida, y es que yo no me escandalizo con la gente. Primero, porque algún día puedo llegar a cometer lo mismo y confiamos en Dios en que no. Y segundo, porque si yo me escandalizo, le cierro la puerta a la persona. Uy, ¿usted cómo va a hacer una cosa de esas, hermano? ¿Y usted cómo se siente así? Pero usted es líder y mire y lo que está haciendo y lo que le pasó. Hermano, no se trata de eso. Muchas veces la gente no abre el corazón porque nosotros les hemos cerrado la puerta. Y no hay nada peor, y yo lo digo a título personal, porque me ha pasado, y no una vez, me ha pasado varias veces. No hay nada peor que intentar llevar una vida cuando no has podido abrir el corazón correctamente. Afortunadamente me he encontrado con mentores, con algunas personas que me escuchan y he podido como liberar esas cosas, ¿sí me entendés? Pero no hay nada más incómodo que tener como o sea, como esa presión en tu corazón, lo que decimos coloquialmente como ese nudo en la garganta que es que no te deja y sentís que no puedes. Hermano, eso es muy harto. Eso es muy harto experimentarlo. Entonces, ¿por qué no abrimos el corazón? El Señor Jesús lloró, se sintió quebradizo, dijo que estaba mal, dijo que no quería ir a la cruz. Abrió su corazón, hermano, sin problema. ¿Cuál es el problema? En este texto en particular, dice que él se conmovió en su espíritu. Imagínate, o sea, todo su ser estaba quebrado, es lo que intenta decir la palabra, delante de la gente, de sus liderados. Entonces, cuando los discípulos supuestamente no pagaban los impuestos, llamaban al Señor Jesús. Tus discípulos no pagan impuestos. Bueno, toca hacer una salvedad. Ay, no falta y sea. Que digan, no, pues yo vi una predicación por internet donde un negrito por ahí decía que los discípulos no pagaban impuestos y que el Señor Jesús respondía, no, no, espérate, los impuestos hay que pagarlos. Un día es para mostrar un principio bíblico, no para mostrar que no pagaban los impuestos. Un día le dicen a Pedro, tú y tu maestro no pagan impuestos. Y el Señor Jesús le dice a Pedro, papi no le dijo, Pedro, ve y el primer pez que saques, lo abres y va a haber un estatero dentro de él. Y paga por mí y paga por ti. Porque al César hay que darle lo que es del César. Y a Dios hay que darle lo que es de Dios. O sea, él está instaurando un principio, no auspiciando que no paguemos los impuestos, ¿no? Para que por si en algún momento ibas a decir, changos, se me fue, ya iba a decir amén, aleluya. No, espérate, hay que pagar los impuestos. ¿Ok? Cierro el paréntesis. Entonces, cuando, que tus discípulos no pagan los impuestos, él respondía por ellos. Que tus discípulos comen sin lavarse las manos y hacer el rito de purificación y lavarse las manos 3 veces y yo no sé qué. Él respondía por ellos. Entonces ellos siempre vieron a un Jesús muy fuerte, el maestro, el rabí, ese que les daba las enseñanzas. Y un día, en eso que conocemos coloquialmente como la última cena, en Juan capítulo 13, lo ven quebrado como nunca, llorando. Lo ven en un estado, ¿cómo te digo? La palabra que utilizan es conmovido y quebrado. A él no le importó que sus liderados fueran a decir que él era débil. A él lo que sí le importó fue sacar lo que tenía en su corazón. Hermanos, la verdad, la purita verdad, como dicen los muchachos de hoy en día,
¿Qué debe pasar para cerrar un ciclo de manera correcta y adecuada? Lo primero es que tenés que abrir el corazón, porque si no abrís el corazón siempre vas a tener cosas adentro. Busca una persona. Y como yo te decía, el llamado de atención es para nosotros también, los que algunas veces somos consejeros y recibimos toda la carga emocional de la gente. A la gente hay que ayudarla. Y la manera de ayudarla es no escandalizándose por lo que la gente ha cometido o ha hecho. O sea, es más, valorarle a la persona que tuvo la confianza de poderte contar esas cosas tan graves, sean leves o sean graves. Porque no sé quién las pueda medir, pues, pero no juzgues a la persona, no te escandalices por lo que te está contando, más bien ayúdale. Porque así es que podemos ayudar a la gente, para que la gente abra su corazón. ¿Cómo cerrar ciclos de manera correcta? Primero, abriendo el corazón, la parte del Señor Jesús o de Dios, y la que nos toca a nosotros. La segunda es ser una persona confiable. Dios mío, ser una persona confiable. Mira lo que dice la palabra del Señor. Juan 13:23 dice: y uno de sus discípulos, al cual el Señor Jesús amaba, estaba recostado al lado del Señor Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Pedro y Juan, hermanos, están escuchando los tamales, ¿no? Ay, Dios mío, esto casi siempre me pasa, pero bueno, en estas cosas van a pasar. Perdón. Leo nuevamente, ser confiables. Espero que ahora que haya dicho tamales no te antojes de un tamal, pero por aquí pasó el carrito ese de los tamales y estoy grabando el video, entonces quedó así, perdón. Ser confiable. Juan 13:23. Y uno de sus discípulos, al cual el Señor Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Claramente se muestra en este texto bíblico que Pedro y Juan supieron que Judas iba a entregar al Señor Jesús. La pregunta sencilla que vamos a respondernos aquí, en el punto de ser confiables, es ¿por qué no hicieron nada? O sea, me explico. ¿Por qué Pedro y Juan, sabiendo que Judas iba a entregar al Señor Jesús, lo iba a ir a vender por unas piezas de plata, por qué Juan y Pedro no hicieron nada? Recuerda la historia. Pedro le dice a Juan, Juan, cuando el Señor Jesús dice, uno de vosotros me va a traicionar, Pedro le dice a Juan, Juan, pregúntale quién es. Juan le pregunta al Señor Jesús, el Señor Jesús le dice quién es. O sea, Pedro y Juan quedan con la información de que Judas los va a traicionar o va a traicionar al Señor. Hombre, voy a decirlo muy claro, mira, como discípulos, siempre nos hemos caracterizado por buscar lo más vistoso del Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, si Él levantó un muerto o resucitó un muerto, nosotros queremos resucitar el muerto. Si Él caminó sobre las aguas, nosotros queremos caminar sobre las aguas. Si Él hizo milagros, prodigios, señales, nosotros queremos hacer todo esto. Pero el ser confiables es fundamental para eso. Pedro y Juan no hicieron nada para detener a Judas, sabiendo que Judas lo iba a ir a traicionar. Entonces, mira, para predicar este texto bíblico como es, tenemos que revisar cuál era la actitud de Juan y de Pedro, sobre todo de Pedro, el personaje que vamos a escoger. ¿Qué hacía o qué decía Pedro? Mateo 16:21. Desde entonces comenzó el Señor Jesús a declarar a sus discípulos, o sea, a ese mismo grupo, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. El versículo 22 de Mateo 16 dice, entonces Pedro, el mismo que en la última cena se da cuenta quién lo va a traicionar y no hace nada, ¿ok? Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, el mismo personaje, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja, y el siervo se llamaba Malco. La pregunta sigue siendo la misma.
Si Pedro tenía estas actitudes tan férreas y tan violentas cuando le iban a tocar a su Señor, Juan 18 y Mateo 16, cuando el Señor Jesús dice, yo necesito ir a Jerusalén y allá me van a entregar y toda la cosa, y me van a apresar, él dice, no, 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 Dios quiera que esto no te acontezca, ¿cómo se te ocurre? Pedro no quería que nadie tocara a su Señor. Cuando viene la turba esta con Judas en Juan 18, él saca una espada para defender al Señor Jesús. Y no, pues ahora estamos pensando que Pedro es lo más preciso y lo más quirúrgico que hay, que intentó bajarle la oreja al siervo. Pedro le mandó el espadazo a la cabeza, que le cogió la oreja fue otra cosa. Pero él lo quería matar, porque le iba a tocar a su Señor. Teniendo estos antecedentes, la pregunta es, ¿por qué Pedro, o conociendo esto de Pedro como tal, porque una de las historias es posterior, entonces no es antecedente, sino conociendo esto en general, ¿por qué Pedro no hace nada cuando se da cuenta que Judas va a traicionar al Señor? A ver, respuesta teológica. Juan 13 comienza diciendo, sabiendo el Señor que su hora había llegado. O sea, ya Jesús, el Señor, había confesado que su hora había llegado. Ok, primera respuesta teológicamente hablando. Segunda respuesta teológicamente hablando, porque el Señor Jesús mismo le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. O sea, Pedro quizá no hace nada con Juan, porque dicen, el Señor Jesús dijo que su hora ha llegado, y él mismo le está diciendo a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Entonces, como que no digamos nada. Pero teniendo en cuenta el antecedente de Pedro y de Juan, que era el que más amaba al Señor Jesús, el discípulo amado, ¿por qué ellos no hicieron nada? ¿Y sabes por qué ellos no hicieron nada? Porque eran discípulos confiables. Y ahí me da pena, usted y yo estamos metidos en problemas, papá. Discípulos confiables. Esto es raro, ¿no? Ser un discípulo confiable. Mira, yo no te preguntaría si quieres hacer grandes cosas para Dios. No, no. O sea, a ver, la pregunta carecería de sentido y sería muy superficial y, perdón la palabra, muy vaga. La pregunta sería vaga. ¿Cuántos quieren que Dios los use? Pues todos vamos a decir amén. ¿Cuántos quieren que Dios hagan cosas grandes en su vida? Todos vamos a decir amén. O sea, la pregunta yo no la orientaría a que quieres hacer cosas grandes para Dios o que Dios haga cosas grandes en tu vida. No, la pregunta carecería de sentido. Yo te preguntaría más bien, ¿qué tan confiable eres para que Dios ponga algo valioso en tus manos? No es tu deseo, o sea, no es lo que vos quieras hacer, no, es lo confiable que seas para poder desarrollar lo que Dios quiere desarrollar en tu vida. Me explico. ¿Sabes por qué los otros no se dieron cuenta y los otros pensaron que Judas iba a comprar comida? De noche en la cultura judía, embolatadísimos estaban todos. Pedro y Juan sí sabían qué iba a hacer Judas. ¿Y por qué el Señor Jesús le dijo a Pedro y a Juan? Porque eran discípulos confiables. Discípulos que así no les estuviera gustando lo que estaban escuchando, se iban a quedar quietos porque el Señor determinó que tenía que hacerse de esa manera. ¿Sabes que del Señor Jesús se persiguen otras cosas como los milagros y las cosas sobrenaturales? Pero las disciplinas como la confiabilidad no la estamos desarrollando. O sea, ¿somos nosotros personas confiables? Es la pregunta que tenemos que responder porque es la pregunta que hoy nos hace la Biblia. O sea, Pedro y Juan, los únicos dos que supieron que Judas los iba a traicionar, no hicieron nada. ¿Por qué? Porque así no quisieran, así ellos no lo quisieran, porque Juan era el discípulo que más amaba al Señor Jesús. Entonces Juan no quería que nada malo le pasara a su Señor. Y Pedro, hermano, Pedro que le dice, no vayas a Jerusalén para que no te tomen preso. Pedro el que sacó una espada y le intentó bajar la cabeza a una persona. Ese Pedro que tenía todo ese ahínco, toda esa furia cuando le intentaban tocar a su Señor, cuando el Señor Jesús determinó una cosa diferente a la que Juan y Pedro tenían en su cabeza, ellos no reprocharon. Ellos dijeron, somos discípulos confiables, confiamos en lo que tú has determinado para nuestra vida. ¿Sabes que una característica del discípulo es que tiene que ser confiable?
Y te das cuenta cómo somos nosotros de acelerados, ¿no? O sea, queremos rápido aprender a orar, queremos rápido aprender a echar fuera un demonio, queremos rápido aprender a hablar en lenguas, queremos rápido, o sea, nosotros queremos el activismo este del evangelio y queremos porque tenemos que ser proactivos y se nos olvida que estamos corriendo tan rápido que una de las cosas que Dios más anhela de sus hijos es que sean personas confiables. Que les comenten algo y queden callados. Me metí en problemas, ¿no? Bueno, vamos para encima. ¿En serio? Que sean personas confiables. Ese es un hábito que como discípulos debemos desarrollar. Cierro con esto. Las dos situaciones, las dos circunstancias, las dos cosas que el Señor Jesús más amaba, ¿a quién se las encargó? El Señor Jesús amaba a todo el mundo y tenía varias cosas por hacer, pero Él amaba a su mamá y amaba a su iglesia, ¿cierto? Cuando el Señor Jesús va al cielo, ¿quién queda encargado de la iglesia? Pedro. Cuando el Señor Jesús va al cielo, ¿a quién le deja encargada a la mamá con la famosa frase, madre, he ahí está tu hijo, hijo, he ahí tu madre? A Juan. Ay, espérate. O sea, lo que él más amaba, que era su mamá y su iglesia, se la dejó a cargo, a los discípulos más confiables, que eran Juan y Pedro. ¿Te das cuenta que la pregunta que yo planteo si es lógica? Yo no te pregunto qué cosas grandes querés hacer por Dios. Nah, eso es cuento, porque nuestros anhelos pues van a decir que queremos hacer 8 y panochas, pues. Aquí la pregunta más bien es, ¿qué tan confiable eres para que Dios ponga algo de valor en tu mano? O sea, era labor del hijo primogénito, el Señor Jesús, dejar encargado y suplir cosas para su familia. Y a Juan le dejó a la mamá, lo que más amaba. Y a Pedro le dejó la iglesia, lo segundo que más amaba. No te sigas preguntando, Señor, ¿cuándo vas a colocar cosas grandes en mi vida? Yo quiero ser un predicador, quiero ser un pastor, quiero ser líder. Yo quiero que tú me dejes este sueño, quiero ser un empresario, un ingeniero. No te bases tanto en tus anhelos. Básate más en lo confiable que sos. Porque de acuerdo al nivel de confianza que Dios tenga en tu vida, es directamente proporcional a lo que va a colocar en tus manos. Entonces aquí no es anhelando únicamente, yo quiero que Dios me use así. Sí, pero no. Dios tiene que verte confiable. Los únicos 2 discípulos que supieron en la última cena, en la cena final de él, antes de descender a Jerusalén, que alguien lo iba a traicionar, fueron Pedro y Juan. Los únicos 2. No hicieron nada para detener a Judas. ¿Por qué? Porque eran discípulos confiables. Así ellos no quisieran, ellos aceptaron la voluntad del Señor. Aquí hay un texto que es muy fuerte y hay otro tema, ¿no? Hay muchos cristianos viviendo, aceptando la voluntad de Dios, y hay otros resignados. Qué bueno es decirle al Señor, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, no entiendo lo que estás haciendo, no sé por qué me estás cerrando esa puerta, o sea, estoy hasta enojado, a Dios se le puede decir eso, pero yo acepto tu voluntad. No entiendo nada, pero acepto tu voluntad. Eso es aceptación. Pero hay gente que trabaja resignada a la voluntad del Señor. Dios manda, al final Él hace lo que le da la gana. Pues ¿quién ha peleado con Dios y ha ganado? Nadie. Que Dios haga lo que quiera. Yo me acostumbro a lo que Él diga. No, son 2 cosas muy diferentes. Una cosa es aceptar la voluntad del Señor. Padre, no entiendo, pero acepto tu designio. Y otra cosa es vivir resignado a la voluntad del Señor. Pues usted ya definió así, Dios, haga lo que quiera porque usted es el que manda, ¿no? Son 2 cosas diferentes. Lo que el Señor Jesús más amaba era su mamá y su iglesia. Se la dejó a Juan y a Pedro, los únicos que en la última cena supieron quién le iba a traicionar y no hicieron nada. ¿Por qué? Porque eran discípulos confiables. Primer punto de predicación: abrir el corazón. Abrir el corazón no te quita lo valiente y la buena imagen que tenés, antes te muestra mejor y más sensible. Abrir el corazón, punto número 1. Y punto número 2, ser un discípulo confiable. Que Dios te bendiga muchísimo y fuerte abrazo. Bendiciones.